Buenas noches. En este encuentro desandaremos el trabajo práctico de la Cátedra Ética en Investigación Biomédica. Los integrantes de este grupo son Diana Gómez, Patricia Reynoso, Isabel Bencivenga y Marcela Bencivenga. Estos objetivos que ha planteado el módulo son los que se encuentran a continuación. Las actividades a desarrollar. Muy bien. En la elaboración de un video a partir de una serie de entrevistas que se realizaron a diferentes miembros de los comités éticos en investigación con su respectivo análisis y conclusión, teniendo como objetivo resaltar aspectos éticos que se han resuelto de manera asertiva o no. Se realizaron una serie de preguntas estructuradas a integrantes del Comité de Investigación de Hospitales Públicos y un centro privado. A continuación detallo las preguntas que se realizaron. ¿Cómo está organizado el comité de investigación? ¿Está reconocido a nivel estatal? ¿Cuáles y de qué tipo son los proyectos que se le presentan? ¿Las actividades del comité siguen una estandarización, es decir, un protocolo? Aproximadamente en un año, ¿cuántos protocolos se estudian en el comité? ¿Evalúan la cualificación del investigador principal y en su equipo, así como también la factibilidad del proyecto? ¿Cómo actúa el comité ante grupos vulnerables? ¿Ponderan el balance de riesgo-beneficio? ¿Solicitan información sobre fuentes, cuantía de financiación y sobre distribución de los gastos? De los proyectos presentados, ¿cuántos aproximadamente deben ser reevaluados? Muy bien, las preguntas fueron estructuradas, como mencioné anteriormente, se realizaron de manera introductoria con el objetivo de adentrarnos en una temática. Se consensuó, asimismo, el carácter anónimo de la entrevista. Las respuestas del hospital público denominado número 1. Muy bien, en cuanto a la organización de este comité, existe un coordinador, subcoordinador, un lego, secretaria de actas, especialista en metodología de la investigación, especialista en bioética, un abogado, secretaria administrativa y 8 miembros de representantes de los hospitales. En cuanto a las respuestas obtenidas, sí tienen reconocimiento estatal. El coordinador por el CERFIS, que es el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de Investigación en Salud. Este ente regulador provincial de las investigaciones en seres humanos, creado para la supervisión de las investigaciones y protección de los derechos y el bienestar de las personas que participan en investigaciones encuadradas en el marco de la Ley Provincial 969409, ley que determina que la autoridad de aplicación del CERFIS corresponde a la máxima autoridad del ente de salud provincial, y de ella depende la coordinación del CERFIS. En cuanto a los proyectos, se evalúan proyectos de investigación prospectivos, sponsorizados y no sponsorizados que involucran a personas. Los protocolos sirven de guía para la evaluación del trabajo de investigación y del consentimiento informado. Los proyectos anuales que tienen son aproximadamente 40. En cuanto a la cualificación y factibilidad, se solicita un currículum del investigador principal y de los participantes secundarios del protocolo. Es importante precisar la factibilidad del proyecto, ya que es un ítem importante que debe cumplir un trabajo para que sea ético. En cuanto a los grupos vulnerables, prestan atención especial a aquellas investigaciones que incluyen grupos vulnerables, tanto en el análisis del proyecto como en el seguimiento de la investigación. En función al balance riesgo-beneficio, manifiestan que es muy importante ponderar el riesgo-beneficio para la aprobación de un proyecto de investigación. En cuanto a la información de la financiación, sí solicitan información y distribución de los gastos. Los proyectos reevaluados que manifiestan es el número de 1. Vamos con las respuestas del Centro Privado de Investigación. El comité de investigación está constituido por profesionales médicos y no médicos.
que ejercerán tareas libres de influencia de aquellas que conducen e intervienen en los estudios de investigación como participantes del centro. Si están reconocidos a nivel estatal, tienen protocolos de investigación oncológica. Este comité es responsable de evaluar la investigación propuesta antes de su inicio, respetando la dignidad y justicia de las personas. En lo que va del año calendario, se establecieron aproximadamente 7 proyectos. Si evalúan la eficacia del proyecto y el desempeño de los profesionales que participan. El profesional que interviene en la orientación de las personas vulnerables, las cuales deben asistir con familiares directos o personas a cargo. Siempre se reevalúa, previo a la aceptación de cualquier proyecto, este balance siempre está resguardando la integridad de los participantes. Asimismo, todos los proyectos se evalúan periódicamente y se los modifica de acuerdo con los criterios del centro. Se reserva de dar información sobre fuentes, cuantía de financiación y sobre distribución de los gastos. El Hospital Universitario Público tiene comité conformado por coordinador, secretaria, representantes por cada uno de los programas de pregrado. La universidad establece cada facultad como comité de investigación y tiene un reconocimiento estatal por ser una universidad pública. Se hace previa evaluación del proyecto a presentar, asimismo las recomendaciones metodológicas y retroalimentación. Tienen protocolos estandarizados de evaluación de proyecto y aproximadamente se presentan entre 30 y 50 proyectos. Muy bien, no se evalúa la cualificación de investigadores y equipo. El trabajo se centra en carácter de proyecto, no así en valorar investigadores. Las recomendaciones sobre características del equipo investigador, proyección y factibilidad evaluada a nivel central por Vicerrectoría de Investigaciones. Comité se centra en aspectos metodológicos, solo se hacen comentarios y recomendaciones. No es un elemento que obstaculice o filtre el comité. Asimismo, se verifican las condiciones éticas, se hacen observaciones y recomendaciones sobre el balance riesgo-beneficio. Los investigadores deben presentar bibliografía y fuentes de trabajo, también deben tener financiación y gastos, y 1 de cada 3 trabajos deben ser reevaluados, aproximadamente 20% en promedio. Con respecto a las respuestas del Hospital Público número 3, el comité consta de 7 integrantes, en donde está el presidente, enfermero, bioquímico, investigadora, un personal administrativo y 3 médicos. Está reconocido, asociado al Comité de Ética Central del Ministerio de Salud. La mayoría de los proyectos de investigación estadísticos, algunos son de intervención farmacéutica y otros son de análisis de datos de pacientes. Están regidos por las buenas prácticas clínicas y por directrices del Ministerio de Salud de la Nación. Aproximadamente se evalúan 25 proyectos y se evalúa la cualificación de los investigadores y del equipo. Siempre se busca la protección de los grupos vulnerables, exigiendo, si el tipo de estudio lo amerita, la presentación de consentimiento informado, la disponibilidad de información del proyecto para los participantes y una amplia fundamentación del proyecto presentado, determinando los beneficios que brindará la comunidad. También se hace un balance de riesgo-beneficio al momento de evaluar cada proyecto y la presentación y la solicitud de las fuentes de financiación y aplicación de los recursos de los proyectos presentados, así como el eventual conflicto de intereses del investigador principal. Aproximadamente tiene una evaluación de un 40 a un 50% de los protocolos. Evaluando todo lo anteriormente dicho, podemos resaltar los principios éticos en todo lo relacionado con la investigación biomédica en seres humanos y cuáles son las aplicaciones y las limitaciones en América Latina.
Con respecto a la bibliografía evaluada o revisada, encontramos que las características y las limitaciones de los investigadores provenientes de países desarrollados se deben tener en cuenta al realizar investigaciones biomédicas en regiones como América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que desde la perspectiva de los países desarrollados se han expedido una serie de guías para solución de los problemas éticos que surgen de todos los investigadores de acuerdo a los países donde trabajan y siempre se presentan, se hace un recuento somero de algunas circunstancias que caracterizan a ciertos países, sabiendo que una cosa es en los países desarrollados y otra en los países subdesarrollados, como es el caso de América Latina y el Caribe. Esto constituyendo algunas limitaciones prácticas en la aplicación directa de los principios éticos descritos. Desde una perspectiva multicultural, el creciente número de investigaciones biomédicas en seres humanos efectuados en países en desarrollo por investigadores procedentes de países desarrollados lleva a que se plantee problemas éticos delicados, en principio relacionados con los aspectos éticos de la investigación, sabiendo que no es lo mismo hacer una investigación en un país desarrollado que en un país en subdesarrollo, digámoslo así, y que la aplicación va a ser extremadamente difícil debido a ciertos factores de acuerdo a de lo que estamos hablando, si es un país desarrollado o no desarrollado. Con respecto a estos principios básicos de ética en investigación, se han hecho muchos esfuerzos para elaborar unas pautas sobre investigación médica en los seres humanos. Hay un ejemplo concreto, sobre todo en el ámbito internacional, en donde se han desarrollado diferentes códigos, como el Código de Nuremberg, que data desde 1947, la Declaración de Helsinki, promulgada en 1964 y enmendada en 1975, y varias pautas internacionales relacionadas con los seres humanos. Todas estas mediadas por los consejos de Organización Internacional de Ciencias Médicas y la OMS. Entre los principios de ética más ampliamente discutidos en el pensamiento occidental, tenemos tres de particular importancia, que son el principio de respeto por las personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia. En el desarrollo de nuestra actividad vamos a hacer énfasis en el principio de respeto por las personas. Con respecto al principio de respeto por las personas, incluimos el respeto por los derechos de la persona que se somete a la investigación, el respeto por su bienestar y obviamente de su participación propiamente dicha en la investigación. Esto implica la necesidad de facilitar al potencial sujeto de investigación la información que le permita decidir si desea participar o no por su propia voluntad en el proyecto, buscando asegurar que cada individuo que participa como sujeto de investigación lo haga con pleno conocimiento y entendimiento de lo que está por realizarse, y obviamente midiendo las posibles consecuencias y la posibilidad de la no participación en la investigación o del retiro voluntario. Basado en el principio de respeto a las personas y evaluando las diferentes entrevistas que se realizaron en los hospitales públicos y en el centro privado, elaboramos unas conclusiones basado en el análisis de estas, en donde llegamos a definir que es clara la necesidad de entender los principios de ética dentro de un marco de pertinencia cultural que permita aplicarlos en concordancia con la realidad local sin renunciar al concepto de que los principios básicos de ética tienen validez universal. El hecho es que diferentes contextos requieren aplicaciones diferentes. Además, una vez obtenidas las respuestas de manera escrita y en comunicación verbal con los entrevistados, se pudo percibir cierta inquietud e interés por dos temáticas que nos llevaron a reflexionar.
con respecto a dos temas. Primero, los conflictos de interés en el Comité de Ética de Investigación pueden surgir cuando los miembros del comité tienen relaciones financieras o personales que influyen en su capacidad para evaluar de manera imparcial y objetiva los protocolos de investigación. Es fundamental que los miembros del comité divulguen cualquier conflicto de interés potencial o real y se abstengan de participar en la evaluación de protocolos en los que tengan intereses que puedan influir en su juicio imparcial. Además, también es muy importante que ese comité establezca políticas claras para identificar, divulgar y manejar los conflictos de interés de manera transparente y ética. Otra temática importante es que el control del Comité de Ética de Investigación sobre la población vulnerable, ya que en este punto uno de los entrevistados, miembro del comité, reflexionó que todo participante es vulnerable y con cierto cuidado manifestó que debería profundizarse en el control de los participantes de cada uno de los protocolos. Recordar que el Comité de Ética de la Investigación desempeña un papel crucial en la protección de las poblaciones vulnerables pertenecientes a los estudios y por tanto debe controlar adecuadamente el bienestar de estas poblaciones, garantizando una revisión ética rigurosa y una supervisión continua de los estudios de investigación que las involucren. Esto todo reflejado en cada una de las entrevistas de los hospitales públicos, en donde se remarca la importancia de las poblaciones vulnerables. Otra temática que llegamos a analizar y que fue muy notoria durante las entrevistas fue que en función al financiamiento, en una de estas entrevistas se percibió como respuesta de uno de los entrevistados que se reservaba a no dar datos sobre las fuentes de cuantía y de distribución de gastos, esto reflejando que no hay un manejo adecuado de la información al Comité de Ética de Investigación, ya que algunos de los miembros participantes del comité están vinculados al protocolo. Bueno, damos por terminado el análisis y las conclusiones que realizamos como equipo durante el desarrollo del módulo de ética en investigación biomédica. Aquí dejamos descrita la bibliografía en donde nos basamos y agradecemos su atención. Muchas gracias.